estudiantes, hoy nos encontramos en la asignatura de lenguaje. En esta ocasión vamos a trabajar con la actividad llamada Extrae información explícita sobre los acontecimientos de una leyenda. Muy bien, comencemos. Trabajaremos el tiempo en la narración, los pasos para resolver la actividad y finalmente realizaremos una retroalimentación de la segunda evaluación que aplicaron ustedes. Así que vamos por ello. El tiempo en la narración. El tiempo puede referirse a un hecho histórico, al orden en que se cuentan los hechos o bien al tiempo real del lector en que se está ocupando el texto. Se clasifican en el tiempo de la historia, que presenta las acciones en un orden lógico y causal, es decir, quien narra lo hace a través de una sucesión cronológica de acciones relacionadas según causa y efecto. O sea, está relacionada a la situación de causa y efecto, en qué momento sucedió, dentro de la historia. El segundo es el tiempo del relato, es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia, que corresponde al tiempo interno del relato. Y el otro es el tiempo referencial histórico, o sea, la época. Es el tiempo de la realidad histórica al que remiten los hechos narrados. Por otra parte, podría también aludir al tiempo del escritor, es decir, al contexto social y cultural en el que se escribe. En este caso tendríamos la época, no es lo mismo una historia que se haya creado hoy en día, que se refiera a un tiempo moderno o del futuro, versus que otro escritor haya escrito una historia en este año también, pero que hable de la Edad Media. Muy bien, entonces en la actividad ustedes deben realizar lo siguiente, en este caso. Piensa en tu película favorita, sintetízala y utiliza las acciones principales y luego identifica los tipos de tiempo. Responde en los siguientes recuadros. Entonces tú vas a poner en el tiempo de la historia la causa y efecto, el tiempo del relato, que es el tiempo interno que sucede. Puedes hablar de algún acontecimiento puntual y en el tiempo referencial la época de ambientación. ¿En dónde se ubica? Edad media, moderna, actual, futuro. Paso número 1. Siempre que leas una pregunta, subraya las palabras claves, como en el ejemplo que te presentamos a continuación. Entonces, en relación al texto, aquí te pregunta ¿qué ocurrió antes de que el volcán Tocora se apagara? Entonces, tú tienes que subrayar entonces los elementos más importantes. Paso número 2. Relee el texto. ¿Por qué el volcán Tocora se apagó? Y responde ¿de qué trata? Paso número 3. Rastrea en el texto el acontecimiento que debes localizar y subráyalo o enciérralo en un círculo. Trabaja directamente en el texto de la sección Lee, reflexiona y comenta. Paso número 4. Lee las oraciones anteriores al acontecimiento subrayado en el paso 3 y escribe tu respuesta en el siguiente espacio. Finalmente, en el paso 5, relee tu respuesta al paso 4 y ubica la alternativa correcta. ¿Qué ocurrió antes de que el volcán Tocora se apagara? Tú vas entonces a identificar si es la alternativa A, B, C o D y vas a marcar entonces la alternativa correcta o lo vas a hacer directamente en el cuaderno. Practica. Número 5 dice, responde las siguientes preguntas sobre la leyenda leída aplicando todos los pasos de las estrategias que tú has aprendido. Entonces vas a responder cada una de las alternativas según la pregunta, identificando y en el paso 3 qué ocurrió después con las aguas del mar de Arica y vas a escribir un breve resumen de la respuesta en este caso que apunta hacia lo que ocurrió en las aguas del mar de Arica. Y llegando al paso último que es ¿qué aprendí? Número 6 dice responde en el espacio asignado. Los pasos que aplicaste en esta estrategia te ayudaron a extraer la información explícita de un texto. Explica. Entonces, según los pasos, tú vas a identificar si estos pasos te ayudaron o no para extraer la información implícita y explícita del texto. Excelente trabajo. Ahora podemos ver lo siguiente. La retroalimentación de la segunda evaluación. En la evaluación que ustedes aplicaron, algunas respuestas que vamos a revisar aquí son muy importantes de que ustedes puedan ver. Por ejemplo, ¿qué figura literaria se presenta en los siguientes versos del poema leído? En este caso dice, las fuerzas ahí encerradas se liberan en el mar, quedan entonces perdidas durmiendo en la eternidad. Según esto, ustedes tenían que identificar qué figura literaria era.
y recordemos algunos conceptos. Las figuras literarias como la metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado del lenguaje. Generalmente se utiliza para referirse a algo pero sin nombrarlo específicamente. Por ejemplo, me pegó fuerte la noticia. En este caso, claramente es una metáfora, ya que la noticia no le pegó de forma literal, pero sí se está refiriendo a que la noticia le llegó, ¿cierto? Hipérbole es una figura retórica que se observa en expresiones que exageran con fines estéticos de la realidad. En este ejemplo podríamos decir, casi me muero del susto. Sabemos que la persona no se va a morir, porque no es que se vaya a morir realmente, ¿no es cierto? Y está exagerando al decir que casi se muere. Esto es una hipérbole. Comparación. Es un recurso literario que establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. Por ejemplo, es firme como un roble. En este caso estamos haciendo una comparación de que es firme como el roble. Y la personificación es una figura literaria que es tratada como una especie de metáfora que consiste en atribuir cualidades propias del ser humano a un animal o cosas. Por ejemplo, mientras los niños jugaban, los árboles sonreían. En este caso tenemos una personificación, ya que está diciendo que los árboles sonreían. Entonces, chicos, identifiquemos entonces en el texto que aparece a continuación si realmente es metáfora, hipérbole, comparación o personificación. Veamos entonces, esto viene siendo al decir durmiendo en la eternidad, está hablando de que las fuerzas duermen. Entonces, se liberan en el mar, entonces quedan perdidas durmiendo en la eternidad. Ahí está haciendo una personificación. ¿En qué época del año ocurre este poema? Entonces, aquí ustedes tenían que identificar del poema que hablaba del mes de abril, pero ustedes tenían que leer el texto, tenían que entender el significado, por lo tanto, ustedes debían identificar entonces cuál era la respuesta correcta de este, siendo en este caso en primavera. Entendemos que el texto no está ubicado en Chile, por lo tanto, esto significa que, según lo que describen del viento y de las mariposas, cuando hablan de los nuevos pájaros, claramente ahí se refiere a un tiempo de primavera. ¿Cuál es el estado de ánimo que predomina en el poema? En este caso, ustedes debían identificar también la respuesta, que era tranquilidad. ¿En qué lugar se encuentran estas mujeres? Según el texto que ustedes estuvieron leyendo, en un hogar de ancianos. ¿Cuál de los siguientes enunciados indica la visión que tiene CC de sí mismo? En este caso, recordad que aquí pregunta por la visión que tiene de sí mismo, no pregunta por la visión que otros tienen de él. En este caso, la visión que tenía de sí mismo es en un niño poco aplicado que se porta mal. Muy bien, estudiantes, con esto ya hemos terminado. Espero que les vaya excelente y nos vemos en la próxima entrega.